El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia como problema de salud pública y cómo existe la violencia dentro del sector salud. Primero que nada, hemos de hacer una diferenciación entre lo que es violencia y agresividad. Esto es importante porque la agresividad como tal se considera una característica propia de todas las especies y de todos los seres vivos. Tienen que adaptarse al medio para poder sobrevivir. Ya esta adaptación se le puede considerar una cuestión de agresividad. También dentro de los animales, de las diferentes especies animales, vemos estos ejemplos de agresividad cuando sobre todo se trata de demostrar quién es el alfa de la manada o cuando se trata de cortejar a la hembra, a la hembra de la manada. Entonces, esta condición de agresividad se considera algo de tipo biológica, a diferencia de la violencia que tiene que ver con un aprendizaje sobre cómo ejercer el poder y el objetivo es el dominio. Un ejemplo de esto pudiera ser la guerra, en la cual personas poderosas intentan someter pueblos o países menos poderosos y los atacan para adherirlos a su sistema de gobierno. La agresividad como tal se considera también una condición y una característica de conducta innato e instintivo tanto de animales como de las personas o de los humanos, y como les mencionaba, tiene finalidades muchas ocasiones adaptativas, porque dicen que es adaptarse o morir, ¿sí? Y esta agresividad también es importante para afrontar situaciones peligrosas. La agresividad no es destructiva, pero puede producir un daño porque se busca la competitividad. Esto es, imaginemos dos leones que están buscando ser el alfa de la manada, pues uno de ellos podrá terminar herido, pero no busca el león que gana matar a su contrincante, sino solamente demostrarle que es el más fuerte. También la agresividad está autorregulada cuando se obtiene el objetivo que busca. Por otro lado, la violencia es una característica netamente humana, pero se sustenta en estos componentes biológicos. De hecho, hablamos de personas que son muy agresivas, pero la verdad de las cosas es que son violentas. Y es muy importante que aprendamos a diferenciar porque hemos de entender y comprender cuándo somos o cuándo actuamos de manera violenta o cuándo actuamos de manera agresiva, por ejemplo, para poner límites y evitar que otra persona abuse de nosotros o de nosotras. La violencia como tal suele ir acompañada de una acción destructiva porque está adicionada de una forma de manifestación inadecuada de la fuerza. Se puede llegar a descontrolar y también puede producir la muerte, y la muerte del contrario o la contraria puede ser masiva. La violencia como ejercicio de poder humano, donde matan indiscriminadamente animales, donde generan una tala inmoderada de bosques, pero también la vemos hacia las personas cuando ocasionan o generan la muerte de grandes grupos humanos, lo que conocemos como genocidios. José de San Martín en el año 2000 escribió esto al respecto de la violencia y la agresividad. Menciona que como seres humanos somos una mezcla indisoluble de biología y cultura. Bueno, podemos ser agresivos por naturaleza, pero pacíficos o violentos según la cultura en la que nos desarrollemos. Esto es importante porque José de San Martín consideraría que los grupos humanos podemos orientarnos a la vía pacífica, pero que esto debe de ser apoyado o acompañado de una cultura de paz o una cultura pacifista entre las personas o en el grupo en el cual culturalmente nos hemos desarrollado. Que la agresividad como tal es importante porque, como mencionaba, sus orígenes son de tipo biológico y sobre todo tienen que ver con el mantenimiento de la especie, con el superar las cosas climáticas, por ejemplo, que nos atacan y también en protegernos o poner límites ante las personas o los animales o las cosas que nos generan un daño directo. Dentro de esto, por ejemplo, les pudiera yo mencionar, hay un grupo específico en África que son los bosquimanos, muy pacífica y es dentro de todas las o grupos humanos, la única que busca siempre por medio del pacifismo
resolver sus problemas. Desde la salud pública, la violencia se explica como una cuestión que se genera desde nuestros hogares. Si vemos en estos óvalos, el óvalo más pequeño habla del individuo. Pongámonos todos y todas y cada una de nosotras aquí dentro de este ovalito y lo primero que sucede como personas individuales que somos o que existimos, estamos en contacto por medio de relaciones familiares y dependiendo de esas relaciones familiares, vamos aprendiendo cómo va la vida, aprendemos por imitación muchas cosas y también vamos aprendiendo cómo son las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, aprendemos situaciones de agresividad y de violencia dependiendo del entorno familiar en el que estemos y luego salimos a la comunidad, llamando comunidad de escuela, iglesia, amistades, y nos ponemos en contacto con otras personas, con otros individuos, con otras formas de relacionarse y esto va aumentando nuestro bagaje de conocimiento o de manera de interrelacionarnos con las demás personas hasta que ya somos un resultado social y podemos iniciar probablemente nuestra propia familia y regresamos nuevamente a la parte individual donde ya seremos responsables de la formación y la educación de otros nuevos individuos. A lo que voy con esto es de que la violencia la podemos aprender desde dentro de nuestras casas hacia afuera, pero también la violencia llega desde la sociedad hasta el interior de nuestras casas. En nuestras casas tenemos televisiones, tenemos tabletas, tenemos celulares y ahora con las redes sociales tenemos más contacto con otras personas y aunque muchas veces los padres y las madres de estos pequeños individuos, niños, niñas, buscan tenerlos en una burbuja donde la violencia no los afecte, pero si nos damos cuenta, los juegos que juegan, la música que escuchan, los programas de televisión que observan, todo está plagado, muchas ocasiones, si no es que todas, de situaciones de violencia. Entonces la violencia nos envuelve en un vaivén de adentro a afuera y de afuera adentro hacia nuestras comunidades, nuestra sociedad y nuestros hogares. Entonces, desde la salud pública se sugiere que la violencia tiene que ver con el desarrollo psicosocial individual, pero además es importante establecer que hay diferencias neurológicas y hormonales no solamente entre hombres y mujeres, sino entre un mismo grupo de hombres o un mismo grupo de mujeres, puede haber diferencias neurológicas y hormonales al interior de ese mismo grupo. Y que esto está también influido por los procesos sociales que vamos viviendo cada uno y cada una de nosotras a medida que vamos creciendo y saliendo a un entorno mayor. La violencia, desde el punto de vista de la salud pública, entonces, implica un problema cuando la violencia en sí genera muertes, enfermedades o disminución en la calidad de vida. Si nosotros hablamos de las causas de muerte más frecuentes en nuestro país y lo vemos por grupos de edad, dependiendo de si eres hombre o eres mujer y dependiendo de el grupo de edad, si eres menos de 4 años, si eres de 5 a 9 años, si eres de 10 a 14, la violencia o las muertes ocasionadas de manera accidental o violenta e incluso los suicidios se presentan en dentro de las primeras 10 causas de muerte más frecuentes en los grupos etarios. Entonces, aquella persona que no muere por un hecho de violencia, lo más probable es que pueda tener una discapacidad generada por la violencia, como una ceguera, una pérdida de una extremidad o incluso también, por ejemplo, si hablamos de quemaduras corporales, pues situaciones donde la propia movilidad está disminuida por las cicatrices retráctiles que se presentan. Entonces, es por esto que la violencia desde la salud pública es importante y se centra sobre todo en la calidad de vida que genera en las personas que sufren la violencia. El estudio de los resultados de la violencia ha permitido identificar lo que se llaman grupos de alto riesgo y además permite establecer programas y estrategias de prevención dependiendo de el grupo al cual se pertenezca. Si nos damos cuenta, en estos grupos que se llaman vulnerables, en realidad son grupos que pueden ser vulnerados
por otros grupos. Por ejemplo, la población migrante que puede ser vulnerada por se les niega el acceso a condiciones adecuadas de salud. La población de la diversidad sexual no encuentra la atención adecuada. Las personas de la diversidad religiosa también pueden entrar a sufrir violencia. Y así de esta manera, todos estos grupos que están aquí representados pueden ser vulnerados por otros grupos de personas. Otra cosa importante que quiero señalar con esta imagen es que en esta imagen no están los hombres. Los hombres por sí o por sí mismos no son vulnerados. Son vulnerados o porque pertenecen al grupo de personas con discapacidad, o son vulnerados porque ya son adultos mayores, o son vulnerados porque pertenecen a la diversidad sexual, o porque son afrodescendientes, o porque son VIH-Sida positivos. Esto es diferente a las mujeres. Las mujeres entran a los grupos vulnerados por el simple hecho de ser mujeres. Y aquí entraría otro tema que tendría que ser el de perspectiva de género. Que, ojo, la perspectiva de género como tal, como política pública, no se centra en la salud exclusiva de las mujeres, sino en entender cómo esta educación sociocultural y psicosocial que hemos recibido acá en nuestro ovalito hace que nuestras relaciones que se viven entre hombres y mujeres lleven a diferencias importantes que coloca a las mujeres en este grupo de personas vulnerables o en condición de vulnerabilidad y coloca a los hombres como un grupo que vulnera. Desde la perspectiva legal, la violencia se considera un producto de la voluntad individual. A esto en el derecho se le habla o se le llama imputabilidad. Esto es cuando tú eres responsable de tus actos. Una persona inimputable es una persona que por alguna situación no se puede hacer responsable de sus actos, como por ejemplo una persona con esquizofrenia. En este caso, desde la perspectiva legal, lo que se hace es estudiar al agresor, no a la víctima. Se busca determinar qué tan culpable es y se le da una sanción privativa de libertad o una sanción económica. Dentro de esto, una persona inimputable no será condenada a prisión por el hecho de haber cometido el delito, o que la ley dice que deben de estar resguardados en un lugar en el que reciban la atención que requieren hasta que recuperen su salud. Desde las ciencias sociales se habla o se dice que la violencia se manifiesta o se presenta como resultado de los movimientos o de los grupos sociales, y que la violencia social se puede manifestar de manera directa cuando por medio del comportamiento una persona agrede a otra, pero puede ser un grupo de personas que agrede a otra, como lo vemos por ejemplo en los casos de linchamiento, donde basta solamente que alguien o que algunas personas señalen a otra de cometer un ilícito e inciten a matarla o a tomar justicia por su propia mano, impidiéndole a la persona que está siendo señalada o la que está recibiendo la violencia directa, no solamente la defensa, sino el que acredite y que responda por sus actos legalmente ante las autoridades que corresponde y ante las víctimas de su comportamiento. Sí, también tenemos una violencia cultural que está asociada a actitudes culturales que aceptamos o que vivimos, como por ejemplo, cuando hablamos del machismo, esta es una violencia cultural donde aceptamos o donde prácticamente justificamos, por ejemplo, las violaciones, echándole la culpa a las víctimas de violación, porque es algo cultural, porque todavía seguimos pensando que las mujeres no tienen nada que andar haciendo solas en la calle a medianoche o saliendo a tomar con sus amigos, y si algo malo les sucede, como puede ser una violación o un asesinato, es porque se lo buscaron. Y por esa violencia cultural también es importante señalar que nuestro Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana por varias situaciones y por varios casos que se presentaron, siendo el más emblemático o el más conocido probablemente la sentencia del Campo Algodonero, donde a las jóvenes víctimas de la violencia en Ciudad Juárez que desaparecían
y que sus familias iban a poner sus reportes por desaparición, encontraron la indolencia de las autoridades al señalar, pues, que a lo mejor se habían ido con el novio, que no se preocupara, que vuelva mañana, o no han pasado 24 horas desde su desaparición, sabiendo ya actualmente que las primeras horas después de la desaparición de una persona son las más importantes para poder encontrarla rápidamente y para poder encontrarla con vida. Y luego viene la violencia estructural, que también se niegan las necesidades cuando hablamos de instituciones donde se niega la atención de ciertas personas o de ciertos grupos. Por ejemplo, la población migrante que pasa por aquí, por el estado de Chihuahua, muchas ocasiones no se acerca a las instancias gubernamentales a pedir ayuda ante ciertos casos que vive porque considera que van a ser puestos a disposición del Instituto de Migración y los van a repatriar, ¿sí? Y no se dan cuenta, por ejemplo, que si tienen necesidades de salud, tienen el derecho de recibir atención a la salud, que si son víctimas de algún delito, tienen el derecho de recibir la protección que da la ley a las víctimas, y esto no significa que los vayan a repatriar. Ahora, ¿cómo podemos identificar la violencia? ¿Cómo existe la violencia en nuestro exterior? Pero también la otra cuestión es cómo existe la violencia dentro de mí como persona. Para poder comprender si existe violencia dentro de mí como persona, te sugiero hacer este pequeño ejercicio. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que inhales y exhales 3 veces. 1, 2, 3. Y así con tus ojos cerrados, pienses para ti mismo, para ti misma, cómo te hablas, qué piensas de ti cuando algo te sale mal. ¿Qué piensas de ti cuando te esfuerzas por llegar temprano a un lugar y no llegas temprano? ¿Qué piensas de ti cuando te caes? ¿Qué piensas de ti cuando te esfuerzas para hacer un trabajo de la escuela o un trabajo de tu trabajo y no recibes el reconocimiento que esperabas o te señalan los errores? ¿Cómo es que te hablas? ¿Qué piensas de ti cuando te miras ante un espejo? ¿Te gusta lo que ves? ¿Ves solamente los defectos? Muy bien. Si nos damos cuenta, algunos, todos, varios o quizá ninguno son negativos y son violentos. Ejercemos y generamos violencia desde nuestro interior, muchas ocasiones para nosotros o nosotras mismas. Quien más severamente nos juzga o nos señala por nuestros errores, muchas ocasiones somos nosotros y nosotras mismas. Ojalá pudiéramos tratar con el mismo cariño que tratamos a nuestros amigos y amigas más queridos, a nosotros y nosotras mismas. Ahora, las preguntas de análisis también son estas. ¿Se puede prevenir la violencia? ¿Se puede enseñar a no ser violento? ¿Se puede predecir que se va a presentar un hecho de violencia? ¿Cuáles crees que son los factores de riesgo para que se presente una violencia? La última, ¿un mundo sin violencia es posible? Estas preguntas son para la reflexión personal. Mira, lo primero que debemos de entender es que la violencia va y viene, que la violencia podemos identificarla probablemente cuando es muy intensa, cuando es muy fuerte o cuando nos afecta directamente. Pero en muchas ocasiones cuando actuamos de manera violenta no nos damos cuenta de esto porque pensamos que es agresividad o porque pensamos que estamos poniendo límites. Pero hay que diferenciar el punto en el que ponemos límites y el punto en el que actuamos de manera violenta. Si quieres un mundo libre de violencia,
La cuestión es que cuando tú identifiques estas áreas de violencia que hay en tu vida, puedas darte cuenta de que esa es una actitud violenta y cambiarla. Y esa es la parte medular para poder generar cambios importantes y disminuir la violencia. Pero aquí no termina todo. Ahora vamos a hablar de la violencia que se ejerce en el sector salud. Primero que nada, nuestro sector salud tiene una estructura organizacional, institucional o estructural, y acuérdense que hay una violencia estructural. Entonces debemos de pensar en qué área del sector salud me encuentro. Aquí está contemplado como seguro popular en la parte del centro, un cuadrito. Te pueden ver de color rojo, color naranja, dependiendo de su pantalla. Pero aquí la cuestión es de que, bueno, ya no es seguro popular, se convirtió en INSABI y ahora es IMSS Bienestar. Entonces, hemos de pensar y contemplar primero en qué área del sector salud me encuentro, en qué área del sector salud me encuentro como trabajador o me encuentro como receptor de un servicio de salud, y poder comprender desde la contribución que recibe, esto es, quién paga por ese servicio de salud que puedo recibir, la estructura de este servicio de salud, si tiene hospitales, clínicas y médicos específicos de estas instituciones, o si tiene hospitales, clínicas y médicos de un programa, o si son proveedores privados, si me proporciona seguridad médica o social, tanto para mí como para mi familia y para jubilados, o si solamente proporciona seguridad para el trabajador o la trabajadora, si no proporciona ningún tipo de seguridad, si tengo o no capacidad de pago para acceder a un servicio privado o no, y luego ver si los servicios que me proporciona son dentro de estas instituciones, o me subroga o me envía o me dice que no hay y que si lo quiero lo tengo que pagar yo directamente, para poder entender primero que nada que la organización estructural del sector salud tiene una estructura que en algún punto de estos puede generar una violencia institucional para mí como trabajador o trabajadora, pero también para mí como usuario o usuaria de un sector salud. Tengo que verme que en algunos momentos seré trabajador o trabajadora y en otros seré usuario o usuaria de un servicio de salud. Ahí tenemos el INSABI, que ahora, como les mencionaba, pues es IMSS Bienestar. Ahora, la cuestión de la violencia no solamente se ve a nivel estructural gubernamental, sino también se ve en el periodo de la formación profesional médica y de enfermería. En este caso, cuando yo hable de médico, va a ser el sector salud en general, ¿sí? Puede haber violencia interpersonal cuando pues no te llevas bien con una persona de otro grupo, de otro grado, y puede haber conatos. La Organización Mundial de la Salud desde el año 2006 señaló que en el periodo de formación médica el principal blanco de violencia eran las mujeres, y que usualmente las mujeres vivían violencia psicológica o sexual. Algunas de las doctoras que ya son como de mi edad o un poquito mayores, a veces nos decían nuestros maestros en la clase que qué estábamos haciendo en la escuela, que debíamos de estar mejor cocinando o cuidando chamacos. No sé si ahora a las personas más jóvenes se les siga diciendo esto. Los hombres usualmente son víctimas de violencia física porque también dentro de su sistema de formación de género se les enseña desde pequeños a resolver sus problemas por medio de la violencia. Si te pegan, pegas. Si no te defiendes, yo te voy a pegar a ti porque no te defendiste. Y cosas así que a lo mejor han escuchado o llegaron a escuchar desde el kinder, si no es que desde antes. Dentro de los principales agresores en el área de salud se encuentran compañeros y compañeras residentes superiores, jefes de servicio y adscritos. Quien no ha escuchado comentarios como eres un inútil, eres un tonto, para gente como tú, pues mejor no quiero a nadie, no te voy a hacer caso, no me hables porque no tienes derecho, etcétera, ¿no? Pero también pacientes y familiares de pacientes pueden ejercer violencia en el periodo de formación médica, porque te ven muy jovencito, porque te ven muy jovencita. Yo cuando veo a mis estudiantes de medicina, digo, híjole, cada vez entran más chiquitos, y
Y luego les preguntan la edad y bueno, a esa edad yo también estaba en la escuela, pero yo siento que yo no me veía tan inmadura, pero pues es una percepción individual, ¿no? Aquí el asunto es de que incluso no es solamente por la edad o porque te veas o no te veas como una persona madura o que sabe, sino también porque en muchas ocasiones la comunicación no es la más adecuada. Una mala noticia para un paciente o para un familiar de paciente puede generar una reacción violenta y quienes las pueden recibir pues son nuestros estudiantes y estudiantes. De por sí, el área de salud genera estrés, pero ¿qué tanto es el estrés por el ejercicio profesional y cuánto es el estrés por la convivencia con nuestros compañeros y compañeras de trabajo? Entonces, las situaciones de familiares y pacientes que estamos viviendo. Entonces ahí hay un estrés y hay que ver cuáles son los principales estresores que nos afectan. Hubo dos ejercicios que se realizaron, uno en Sonora y el otro en Veracruz, para determinar si residentes habían recibido situaciones de violencia y cuáles eran los principales estresores. Y por ejemplo, en Sonora se detectó que un 93% de las acciones violentas fueron realizadas contra residentes en un periodo de tiempo de 7 años. En Veracruz se determinó que los principales estresores laborales eran los tiempos de servicio, esto es las guardias tan prolongadas, la situación financiera que se estaba atravesando, condiciones de cansancio y agotamiento que también podían ser secundarias al tiempo de servicio, algunas personas que sufrieron discriminación y que el 87% de las personas investigadas en Veracruz refirió haber vivido al menos un episodio de violencia, durante su formación profesional. ¿Por qué no sabemos mucho o invisibilizamos la violencia al interior de las instituciones de salud? Primero que nada, porque los datos de violencia son escasos y heterogéneos. O sea, si alguien sufre una situación de violencia o identifica una situación de violencia, a veces no dice nada porque sabe que lo van a señalar más como el topo o como van a decir, por ejemplo, que no tiene lo que se necesita para ser médico, que es, ojo, una cosa es trabajar bajo presión y otra cosa es trabajar bajo situaciones y condiciones de violencia. Y esto es bien importante que lo sepamos diferenciar. ¿Y por qué hay un subregistro de las situaciones de violencia a nivel institucional? Pues porque podemos considerar que es una pérdida de tiempo, porque además sabemos que no va a pasar nada con el agresor o la agresora y que hemos visto que cuando alguien ha señalado que ha vivido violencia, pueblo chico, infierno grande, vive represalias, entonces no queremos pasar por esas mismas represalias. Y la otra y la más grave es la normalización de la violencia. Decir que esto siempre ha sido así y no tiene por qué cambiar, cuando en realidad sabemos que lo que es de una manera puede cambiar a ser de otra manera y que mejor que sea o algo más adecuado para todas las personas. ¿Qué genera la violencia en las personas que la sufren? Se habla de alienación. ¿Qué significa esto? Pues se empieza a alejar de los grupos o de las personas que le generan violencia. Genera desigualdad porque empezamos a tratarlos de manera desigual, genera desmoralización de la persona que sufre violencia, desmoralización de la persona que señala que ha vivido violencia, desmoralización de la persona que ve que no se hizo nada en contra de su agresor y esta desmoralización va acompañada de desmotivación y entonces ya para qué estoy aquí, de nada sirve que esté aquí. Y esto genera un aumento en la probabilidad de cometer errores y el cometer errores te puede llevar a que seas estigmatizado como el mal médico, el que siempre se equivoca y te discriminan. Entonces ya no te dejan entrar a quirófano, pero a lo mejor desde el principio, desde la desigualdad, ya no te dejan entrar a quirófano a participar en las cirugías, pero también puede ser que te discriminen y ya no te dejen entrar porque esta desmoralización y desmotivación te ha llevado a cometer ciertos errores y ya no te dejan participar en la atención de tus pacientes. Esto también se manifiesta, institución, como costes económicos elevados. ¿Por qué? Porque a lo mejor un error que se comete lleva a una complicación médica a un paciente que lo lleva a prolongar su estancia intrahospitalaria y luego también cuando tú no vas a gusto a trabajar puedes empezar a buscar
pretextos para no ir y empieza a haber ausentismo laboral. Hay una inconstancia en el acudir a tu trabajo. Si pones una denuncia o una demanda por vía penal o civil y esta procede a tu favor, la institución pierde económicamente porque debe de indemnizarte. A la mejor si aplica la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene que darte una pensión adelantada. Y mira, la institución, si tú empiezas a ausentarte, si tú tienes una incapacidad por depresión o por alguna otra cuestión, a lo mejor tú mismo te autolesionas y te incapacitan porque se te torció el pie 15 días, la institución en la que trabajas tiene que pagarte tu incapacidad médica y tiene que buscar a alguien que te cubra. Entonces está pagando dos puestos solamente porque permitió que hubiera violencia contra ti al interior de la institución y cuando tú levantaste la voz no hizo nada. Y la otra cuestión es de que si eres bien fuertote emocionalmente y aguantaste todo este camino, puedes llegar a tener un síndrome de burnout o quemamiento profesional que se va a manifestar porque siempre andas de mal genio o eres muy cínico, eres una persona muy cínica y este mal genio y este cinismo se manifiesta tanto para con tus pacientes como para con familiares de pacientes, como para con tus compañeros y compañeras de trabajo, e incluso también puede manifestarse hacia el exterior, en tu familia, en tu casa y en la sociedad. Y entonces este burnout te puede llevar también a otro tipo de conductas o comportamientos que pueden incluso llegar hasta el adicción a sustancias, consumo de drogas e incluso también tentativas o suicidios. Este síndrome de burnout, como te menciono, tiene que ver con condiciones institucionales y condiciones profesionales. Por ejemplo, este burnout puede estar condicionado por la forma de organización de la empresa o la institución en la que trabajo, donde hay un estilo directivo dictatorial, donde todas las cosas se hacen porque así dice el director de la institución y nada más, porque te aumentan la presión o tú sientes que aumenta la presión para contra ti, porque está limitada tu falta de autonomía y capacidad de decisión, por ejemplo, cuando te limitan el número de... Lo que no te van a limitar es el número de pacientes que veas, pero sí te van a limitar, por ejemplo, el número de estudios clínicos que realices, el número de medicamentos o la cantidad de envíos a especialistas. Y esto va de la mano con la dificultad de acceso a medios complementarios de diagnóstico y tratamiento y a los recursos tan limitados que tenemos institucionalmente, porque no es desconocido de la población que nuestro sistema de salud está pasando por una crisis importante. Y luego vienen las condiciones propias individuales del profesional. Por ejemplo, la desproporción entre responsabilidades asumidas y su cualificación. A lo mejor te contrataron como médico general, pero te tienen haciendo cosas de especialista y se les olvidó darte la capacitación adecuada para hacer. Perfeccionismo. Tenemos muchas personas que no están satisfechas con lo que hacen porque son muy perfeccionistas o porque quieren tener todo al 100%, ¿no? Y cuando tenemos recursos limitados o cuando tenemos dificultad de acceso a medios complementarios, pues ahí nos pega. Y la otra es el desajuste entre los bienes que se busca realizar con el ejercicio profesional y lo que dicho ejercicio permite, que es la parte de la frustración en la que no puedes hacer más por tus pacientes porque la institución en esta organización dictatorial y limitada no te permite hacer más de lo que tú pudieras hacer. Y todo esto lleva a frustración, ansiedad, depresión, afecta tu salud mental. Hay otra forma de violencia que se puede vivir en la consulta externa o en la consulta médica, que es el acoso en el trabajo o mobbing. Y este acoso en el trabajo surge de las relaciones interpersonales dentro de la institución y se puede manifestar por un maltrato verbal y o moral por parte de jefe o compañeros de trabajo. También puede generar actuaciones hostiles y repetitivas, tanto de la persona que sufre el mobbing como de quienes hacen esto. Y miren, el British Medical Journal indicó que el 38% de profesionistas sanitarios sufren acoso institucional. 38% de profesionistas sanitarios.
En las instituciones tenemos N cantidad de profesionistas, pero el sector salud es el más afectado o el que más violencia sufre en su ejercicio profesional. Y no lo dije yo, lo dijo el British Medical Journal. Entonces, miren, a nivel internacional, así sucede. ¿Y esto qué significa? Que la formación profesional en el área de salud es violenta, que el ejercicio profesional en el área de la salud es violenta. Y estamos trabajando en esta área de salud y puede ser que hagamos este espacio violento nosotros y nosotras mismas con nuestras actitudes y comportamientos y afectamos a otros y otras de quien nos hemos encargado de señalar comportamientos que a lo mejor ni nos constan, de esparcir rumores que son rumores o simplemente seguirle la corriente a nuestro amigo o a nuestra amiga porque sabemos que en el momento en que le digamos o le pongamos un alto, nosotros o nosotras podemos sufrir esta violencia. ¿O cuál es el resultado de la violencia ejercida? Pues que pueden presentarse errores médicos. Errores médicos que pueden estar asociados a que no se nos da un tiempo suficiente para las consultas, a que en ese tiempo insuficiente no podemos revisar la historia clínica del paciente que estamos viendo, sino solamente ver el padecimiento actual y no podemos ver sus antecedentes, a que tenemos muy poco tiempo para hacer la revisión y el registro de la nota médica y nuestro registro de nota médica no es adecuado. Entonces omitimos mucha información importante que va a llevar a que la próxima vez que vaya a consulta, pues en su historia clínica no se vea reflejado lo que yo vi en ese momento, que no cuidamos la red de confianza con nuestro paciente, esto es, solamente le damos lo que podemos darle o lo que vemos ahí que está recibiendo. Y si nos dice que eso no le ha funcionado o que a lo mejor después de una cirugía le sigue doliendo en el punto de la cirugía, le decimos que es normal sin tomarnos el tiempo de revisar si efectivamente es normal o si se trata de que hay una complicación. Y la otra es que podemos tener laberintos diagnósticos y terapéuticos y no tenemos el tiempo para reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque desde el principio tenemos que llegar a partir de un interrogatorio, una exploración física, a una conclusión y empezamos a dar tratamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de estos laberintos diagnósticos tenemos que pedir estudios de laboratorio y gabinete y si los pedimos, pues vamos a ver al paciente hasta dentro de un mes y en ese mes, pues si pensamos que tiene algo grave o no, ¿cómo lo vas a dejar sin tratamiento todo un mes, no? Y la otra cuestión es de que no todos los accidentes que suceden en el ejercicio profesional pueden ser catalogados como errores médicos, pero no todos los errores médicos también son consecuencia de acciones que implican responsabilidad jurídica, que conocemos como negligencia médica o una actitud imprudente o una impericia médica, ¿sí? ¿Y esto a qué va? A que muchas ocasiones cuando, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando internan a una persona en algunos hospitales, en la hoja de internamiento le ponen caso médico legal, sí o no. Todos y cada uno de nuestros pacientes, todos y cada uno de nuestros actos médicos, todas y cada una de nuestras acciones al interior de una institución de salud, de un momento a otro, se puede convertir en un caso médico legal. Entonces es importante, en la medida de lo que la institución te permite, en la medida de tus posibilidades, hacer las cosas bien, que es lo que se llama criterio de oportunidad o que en el derecho se llama debida diligencia. Hacer las cosas bien cuando las tienes que hacer, porque las tienes que hacer. En la consulta médica, entonces, tenemos otros aspectos que pueden ocasionar violencia. Por ejemplo, el espacio físico que no sea el adecuado, la organización del trabajo que les decía, pues a veces nada más nos dan 5 minutos para ver un paciente, ¿sí?
el propio paciente, las propias características del paciente como tal, que a lo mejor sí la profesional que le está atendiendo o el profesional que le está atendiendo eh, puede ser víctima del paciente de acoso, ¿sí? Y la otra cuestión es el conflicto de valores o el incumplimiento de las expectativas. Porque si somos realistas, muchas personas llegamos a la medicina porque pensamos en curar a las personas o porque queremos ayudar a las personas que sufren. Pero cuando llegamos a la realidad, nos damos cuenta de que estas expectativas no siempre se cumplen. Y entonces ahí puede venir un conflicto interno que puede desembocar en una cuestión de tipo eh, de salud mental de nuestro trabajador. Por otro lado, en las instituciones, como les mencionaba, pasamos o vivimos carencia de insumos, hay deterioro de la estructura hospitalaria, nuestra silla en la que estamos en el consultorio no es la más adecuada, si me siento se baja, o si me hago tantito para atrás se puede caer, ¿sí? Hay falta de mantenimiento, no solamente de, bueno, de toda la estructura, de todo lo que hay al interior. Hay una deficiente conservación del mobiliario, hay excesivas notas y papeleo, hay más trabajo operativo y curativo sobre el educativo y preventivo, que desde la escuela nos dijeron, es que la medicina que previene o la medicina preventiva es la mejor, pero no nos vamos a medicina preventiva, nos vamos a hacer especialidades y subespecialidades. Y la otra es la minimización y normalización de la violencia que nos rodea al interior de nuestra institución. Por otro lado, si hablamos de hospitales o también aquí en los centros de consulta, puede haber ausentismo del personal adscrito de base, donde los internos o médicos internos, médicas internas y residentes son quienes cubren las guardias o atienden la consulta de los pacientes y tenemos prestaciones desiguales entre ellos, aunque hay unos que trabajan más que otros. ¿Por qué? Porque existen jerarquías médicas y las jerarquías médicas hacen que el de arriba se friegue a los que están abajo y que además no acepte observaciones ni señalamientos de las personas que están debajo de este mismo, ¿sí? Ya sea enfermería u otros médicos. Con los usuarios, con los pacientes, usualmente es una comunicación unidireccional porque seguimos ejerciendo una medicina patriarcal o más que patriarcal, es una medicina paternalista en la que nos portamos como papás de nuestros pacientes y les decimos lo que les conviene o no. Y no escuchamos respuestas de regreso, ¿sí? Y la otra es que ejercemos rutinas aprendidas de poder. ¿Por qué? Porque así aprendí a ser médico o médica, así aprendí a ser enfermero o enfermera, o así aprendí a hacer mi trabajo. Entonces, lo hago como aprendí y no soy capaz de ver que puedo hacer un cambio o no me arriesgo a hacer un cambio porque sé que me van a empezar a señalar y porque sé o porque he visto que puedo sufrir violencia. Hay otras causas de violencia en las instituciones que están asociados a la masificación de las salas de espera con familias alteradas, que bueno, el COVID nos ayudó mucho con esto porque nada más permitía al enfermo y a veces al enfermo y un acompañante. La escasez de personal que en todas las instituciones hay. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico dice que hay 2.7 enfermeras por cada 1,000 pacientes y 2.4 profesionales médicos por cada 1,000 pacientes. Entonces nos damos cuenta de que hay una gran carencia de personal médico o de salud, el retardo en la atención, porque a lo mejor en el triage que va a dar acá con el desacuerdo con el personal de urgencias, consideras que no puede ser atendido tan rápido y resulta que la familia se enoja. Ausencia de medidas de seguridad, a lo mejor no tenemos un guardia de tiempo completo. Puede haber pacientes con complicaciones mentales, puede haber pacientes con marginalidad, drogadicción. Cuando damos un diagnóstico no esperado o cuando ya nos negamos a dar una incapacidad o cuando una persona fallece de manera inesperada o nos negamos a prescribir un medicamento que nos pide un paciente en específico. Por ejemplo, un adicto que va y nos dice, es que deme clonazepam porque no puedo dormir.
y tú no, es que usted no tiene características para tomar clonazepam. Y bueno, eso puede generar un problema de violencia, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones pueden generar o pueden ocasionar brotes de violencia al interior de las salas de urgencias, de los consultorios y también cuando das de alta a un paciente. ¿Qué sucede o qué podemos empezar a hacer para poder actuar? Necesitamos documentar las violencias. Cuando yo sienta que algo fue violento, debo de comunicárselo a mi superior jerárquico. Es importante que mi superior jerárquico lo registre de forma apropiada, sobre todo los incidentes en los que hay violencia física o psicológica, e incluso incidentes menores en los que no se haya causado daño. Pues nomás me empujó, pero no pasó nada. Ok, pues hubo un empujón y esa es una violencia física. También es importante analizar el conflicto y las acciones para buscar mejorar el abordaje de futuras situaciones. Por ejemplo, ver qué fue lo que pasó. No, pues es que le dije que se iba a morir. Bueno, pues hay que aprender a decir las cosas con suavidad o a pedir el apoyo de tanatología si lo tienes o de psicología si lo tienes. A lo mejor el conflicto fue porque otra vez te negaste a darle un medicamento que no requería y hay que ver cuáles son las condiciones o las acciones adecuadas. También hay que analizarlo de forma multidisciplinaria. Esto no solamente lo debe de resolver el superior jerárquico, sino toda la estructura de gobierno de la institución. También la persona que sufra violencia debe de iniciar su seguimiento por psicología y o psiquiatría acorde a la norma 025 y la 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder determinar si hay una afectación importante en su salud mental. La dirección institucional debe implicarse y proporcionar apoyo inmediato y duradero a todos los afectados. Esto es, darle seguimiento a todo esto. Se debe de buscar el asesoramiento legal porque si sufrieron lesiones, pues es importante que pongan su denuncia por lesiones. Si alguna de las víctimas sufrió una violencia de tipo sexual, pues tiene que ir a poner, bueno, lo recomendable es que vaya a poner su denuncia en la Fiscalía Especializada, ya sea en la Fiscalía de la Mujer o en la Fiscalía de Justicia del Estado, ¿sí? Pero debe de recibir el asesoramiento adecuado referente a lo que es la tramitación de la denuncia y la asistencia jurídica, el acompañamiento para su proceso. Y la otra cuestión es que si se ha producido esta situación de violencia, tú como profesional de salud puedes solicitar que te cambien a esta persona de consultorio, ¿sí? Es importante protegerte también y es importante, estás legitimado para romper esa relación médico-paciente. ¿Cuándo no podrías hacer esto? Por ejemplo, cuando este paciente solamente tú puedes atenderlo, ¿sí? Entonces, si hay una urgencia vital del agresor, bueno, tienes o tu responsabilidad es seguirlo atendiendo, pero no lo atiendas a solas. ¿Por qué puedes romper la relación médico-paciente? Porque se ha quebrado esta confianza que debe de existir entre tú y tu paciente. Y bueno, esta es la última diapositiva al respecto y espero que haya sido de utilidad para todos y todas ustedes. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, puedan mandarme algún mensaje que pueda contestarles para, para ampliar sus dudas o para reducirlas, ¿sí? Y les agradezco el favor de su atención.